vivir lo sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Por eso, en este tiempo especial, ayunamos y buscamos la presencia de nuestro buen Dios. Les compartimos el tema de hoy. Bienvenidos. Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro 6º día de ayuno. Damos toda la gloria a Dios por las manifestaciones que está haciendo en nuestras vidas. Vamos a iniciar orando. Padre amado, te agradecemos infinitamente por ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque podemos empezar un nuevo día de tu mano. Un nuevo día, Señor, donde queremos guardar en nuestros corazones tu palabra. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que nos instruye, esa palabra que es la lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, de que tú abras nuestros sentidos espirituales para seguir aprendiendo todas esas cosas sorprendentes, esa verdad que encontramos aquí en tu palabra. Gracias, mi Dios hermoso, y te pedimos que seas tú quedándote con nosotros. Amén. Familia, hemos estado estudiando todos esos personajes sobrenaturales que han vivido ese poder de Dios. Esos hombres que se han dejado instruir, que se han dejado usar por papá. Hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar hablando de Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Fue un hombre que desde el primer momento de su llamamiento no dudó de ese llamado que Dios le estaba haciendo. Fue un hombre que fue sensible a ese llamado de Dios, que fue sensible a tener esa relación de amor con Dios. Fue un hombre que se atrevió a pedir una doble porción del Espíritu de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó a sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Es interesante ver ese llamamiento que le hace Elías a Eliseo al arrojarle la capa. Pero más interesante es ver aún que Eliseo entendió lo que significaba eso. Él corrió rápidamente hacia donde Elías y le dijo que le dejara despedirse de su familia para después seguirlo. Es una sensibilidad que tú y yo tenemos que tener ante la presencia de Dios, una sensibilidad que nosotros tenemos que desarrollar para comprender lo que Papá Dios está hablando a nuestras vidas. Vemos también entonces que Eliseo fue un hombre que no dudó de ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Él entendió y anduvo, caminó, siguió a Elías para poder aprender, para que él lo instruyera. Vemos también en la historia o en la vida de Eliseo que fue un hombre que nunca se apartó de su formador, que Elías lo llevó o le enseñó todo lo que él necesitaba para poder seguir con su rol, para poder ser ese profeta que Israel necesitaría en su momento. Eliseo presenció la manera en cómo Dios se lo llevó a través de un torbellino. Y es aquí, en esa parte de la historia,
donde vemos que Elías le pregunta a Eliseo qué es lo que desea. Y Eliseo hace un requerimiento un poco llamativo, diría yo. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo, en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como el Señor vive, y tú, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí, los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?». «Lo sé muy bien, cállense». Elías, por su parte, volvió a decirle: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo le repitió: «Tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. En estas porciones de este pasaje bíblico, vemos que tanto Elías como Eliseo y los mismos profetas de Betel sabían cuál iba a ser el destino final de Elías. Y esto nos lleva a ver esa fidelidad que tenía Eliseo a Elías. A pesar de que Elías le decía que se quedara, Elías fue fiel y iba con su maestro. Él quería acompañarlo, él quería estar hasta el último momento con su formador. Seguidamente, en este mismo capítulo, en el verso 8 al 14, encontramos lo siguiente. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?». «Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble», respondió Eliseo. «Has pedido algo difícil», dijo Elías, «pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no». Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel». Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Esa persistencia que tenía Eliseo de ir tras su formador lleva a que Elías le haga una pregunta. Le pregunte qué es lo que él quiere, qué puede hacer por última vez. Y vemos esa respuesta excepcional por parte de Eliseo. Eliseo pudo haber pedido cosas materiales, pudo haber pedido otra cosa, pero él pidió una doble porción de su espíritu. Es decir, que durante el tiempo que Eliseo había estado con Elías, había entendido que el poder que él derramaba provenía del Espíritu de Dios. Y él quería tener esa doble porción. Él quería que su vida fuese usada de gran manera por el Señor. Familia, aquí nos podemos hacer una primera pregunta. ¿Nosotros anhelamos de esa manera una doble porción del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Y vemos que esa persistencia que tuvo Eliseo lo llevó a obtener lo que deseaba. Eliseo logró recibir
esa porción, esa doble porción, ser el sucesor de Elías. Y eso también nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Somos persistentes al clamarle al Señor por alguna petición o algo que nosotros anhelamos? ¿O somos muy volátiles? Hoy queremos una cosa, mañana otra. Desde este momento vemos esa disposición por parte de Eliseo para ser usado grandemente por el Señor. Y vemos al final de estos versículos, en el verso 14, que Eliseo hace su primer milagro, el abrir nuevamente el río Jordán en dos, de la misma manera en que lo había hecho Josué, de la misma manera en que Eliseo lo había hecho momentos antes. De aquí entonces empieza una vida de Eliseo de empezar a ser ese profeta de Israel, a llevar esa palabra, ese mensaje de Dios. Y encontramos muchos milagros que Eliseo hizo. Encontramos milagros como el de la sanidad de aguas contaminadas, como la victoria que dio a Moab como estrategia de guerra. Vemos también cómo hace que el aceite de una viuda la saque de deudas. Vemos cómo resucita un niño, cómo sana una comida contaminada, cómo multiplica la comida para que 100 hombres coman, cómo hace que un general del ejército se sumerja dentro del río Jordán 7 veces y sea sanado de la lepra, cómo hace flotar un hacha dentro del río, cómo libera al pueblo tras ser azotados por el pueblo de Siria. Son muchos milagros que Eliseo hizo por el poder que el Señor había derramado sobre su vida. A través de la historia de Eliseo encontramos o podemos entender que cuando nosotros nos disponemos de corazón, cuando nosotros le clamamos al Señor para que Él derrame esa porción de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, el Señor nos puede usar de manera sobrenatural. Familia, es importante que nosotros estemos anhelando fervientemente ese poder del Espíritu Santo, que nosotros podamos recibir esa llenura para poder hacer estas cosas, para poder ser esos buenos testigos de que el Señor puede hacer cosas sorprendentes. Vamos a ir ahora al Segunda de Reyes, al capítulo 6, donde vemos cómo Eliseo es rodeado por el ejército enemigo y cómo, estando él con su siervo, este hombre entra en miedo, pero él le clama al Padre para que los ojos sean abiertos, sus ojos sean abiertos y pueda entender que la confianza en el Señor es la seguridad que nosotros tenemos en medio de las dificultades. Versículos 8 al 19. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que manden a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió ya un destacamento grande con caballos y carros de combate.
Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo les llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. De este pasaje podemos resaltar varias cosas. En primera medida, la dureza de corazón por parte del rey de Siria. El rey había escuchado todo lo que estaba haciendo Eliseo en la vida del rey de Israel, todas las advertencias, cómo le comunicaba el mensaje. Y este rey, en vez de rendirse delante del Señor, al contrario, desea poder poderlo atrapar. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida, familia. Nosotros escuchamos las cosas sobrenaturales, el poder que el Señor puede hacer en las vidas de las personas. Pero nosotros preferimos quedarnos en el mismo lugar. Preferimos no darnos a conocer o no entregarle al Señor nuestro corazón. Cuando hay dureza de corazón, nos cuesta creer el poder sobrenatural que podemos encontrar. Como segunda medida, podemos ver toda la seguridad que Eliseo tenía, la confianza que tenía con el Señor. Él no se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo, al contrario de lo de su siervo. Él confiaba plenamente en que Dios iba a enviar un ejército para protegerlo. Y como otro punto, podemos ver también lo que hizo con su siervo. Nosotros muchas veces podemos estar en la situación del siervo. Nos enfocamos más en los problemas. Nos enfocamos más en las adversidades que nuestros ojos físicos pueden ver. Pero es aquí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, como lo oró Eliseo, pidiéndole que sean abiertos nuestros ojos para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos, para poder ver lo que Dios sí ve, lo que nuestros ojos espirituales necesitan ver. Familia, si nosotros vemos esta vida de este hombre, fue un hombre que tuvo una relación de intimidad con el Señor. Fue un hombre que nunca dudó de la fidelidad de Dios a él. Fue un hombre que deseó profundamente esa doble porción de su espíritu, del Espíritu de Dios. De este hombre podemos aprender muchas más cosas, pero en definitiva, para que nosotros podamos vivir en el campo de lo sobrenatural, necesitamos clamarle a Papá Dios para que el poder de su Santo Espíritu sea derramado sobre nuestras vidas. Que esa semillita de fe que nosotros tenemos crezca abundantemente para creer, para vivir por fe y no por vista. Familia, la invitación en esta mañana es que nosotros anhelemos profundamente el desear, el recibir esos dones, esos prodigios que solamente el Espíritu Santo puede derramar en nuestras vidas cuando nos disponemos a obedecer al Padre, cuando nos disponemos a tener una vida de oración, cuando nos disponemos a tener una búsqueda genuina de Papá Dios. Familia,
Yo los invito a que oremos. Padre de los cielos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, porque vemos esas manifestaciones sobrenaturales que tú haces a través de tus siervos, Señor, a través de la vida de estos hombres que se disponen, Señor, a creerte, que se disponen, Padre de los cielos, a hacer tu voluntad. Hoy te pedimos, Papá amado, de que seas tú tomando nuestro corazón, este corazón que es engañoso, este corazón que quizás todavía hay dureza, para que seas tú, Padre amado, quitando todo estorbo que haya en nuestra relación contigo. Y clamamos, Padre de los cielos, para que tú derrames ese poder, esa unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que nuestras vidas, papá, sean un testimonio que hablen por sí sola, por la manera, papá, en que nosotros pensamos, por la manera en que nosotros nos comportamos, por la manera aún, Señor, en la que nosotros hablamos. Padre de los cielos, te pedimos, Dios hermoso, Dios infinito, Dios de la gloria, que seas tú tomándonos de la mano para ir, Señor, en ese camino maravilloso, en esos caminos frondosos, papá, que tú tienes para cada uno de nosotros. Que así como Eliseo oró para que su siervo se le abrieran los ojos, hoy te pedimos, Padre amado, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, para poder entender más de lo que tú nos quieres enseñar, de lo que tú quieres que nosotros veamos, papá, de tener una confianza absoluta de que tú siempre estás al control de cada situación, de que tú, papá de los cielos, vas adelante como ese poderoso abriendo caminos. Gracias, papá de los cielos, por tu infinito amor y por ser tú, papá, quien nos atrae a tu presencia con esos hilos indecibles de amor. Te alabamos, te glorificamos y nos quedamos en tu santo nombre. Amén. Familia, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Recuerda seguirnos visitando en nuestra página web www.estecamino.com y de compartir cada una de estas temáticas. Chao, chao. Recuerda, su palabra nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Tu familia Iglesia, este camino te ayuda a crecer y a creerle a Él. Juntos vamos a vivir en lo sobrenatural. Gracias por acompañarnos.